Hola, bonito lunes. Es un gusto regresar con ustedes. Hoy con un tema fantástico relacionado al mundo de la naturaleza, pero sobre todo mundo diminuto de los insectos vinculados con el arte. Si quieres podemos empezar con la presentación. Mi nombre es Nuria Gallán y me da mucho gusto recibirlos en este curso taller de Historia del Arte todos los lunes. Quisiera traer a la memoria temas que ya hemos visto anteriormente. Uno de ellos es el gusto por los bodegones, la naturaleza muerta, que surge justo en el periodo del barroco y sobre todo en los países protestantes. Hay un apego al lado material de la existencia, un gusto por coleccionar objetos. Paulatinamente la sociedad se va secularizando y empieza a necesitar encontrar el porqué de las cosas que no se base necesariamente en un principio religioso. De ahí que la ciencia empírica, esta ciencia que se practicaba inclusive entre meramente aficionados, se empieza a desarrollar fuertemente, como se puede ver en esta magnífica obra dedicada a los sentidos al sentido de la vista, en donde está rodeada tanto de objetos del pasado antiguo como también instrumentos científicos. Podemos ver un telescopio, astrolabios, tesoros de la antigua Roma, monedas, inclusive papagayos con un valor simbólico. Es realmente interesante este mundo tan variado, ¿no? También podemos reconocer que el hombre del barroco se sabe que ya no es el único en la tierra y que hay otras sociedades, hay otras culturas que existieron, coexistieron junto con la cultura occidental y demuestran un fuerte apego. Siguiente, Sam, por favor. Un fuerte apego por conocer, indagar estas nuevas culturas, estos nuevos lugares que ellos han descubierto, aunque tienen también la conciencia de que pese a que no los conocían, ya existían. El norte de Europa se dedica al paisaje, a la representación de los animales. Aquí podemos ver una visión fantástica del mundo natural hecha por Jan Bruegel el Joven. Es una representación del paraíso en donde conviven, si se dan cuenta, animales muy feroces, otros más mansos, pero también animales que en su hábitat sería imposible que coexistieran. Hasta el fondo a fondo podemos ver unos camellos, en primer plano un par de leones junto a un caballo y el caballo pues se pasea sin sentirse amenazado por los felinos. Los papagayos que abundan en los árboles. El papagayo en aquel entonces tenía como una analogía debido a su pureza. Ellos creían que era un animal muy limpio, entonces lo vinculaban con la imagen inmaculada de la Virgen María. Entonces, todos estos animales, aunque están en un entorno natural, poseen un valor simbólico, ¿no? Muchas veces encarnan las virtudes, pero también son símbolos de la maldad. Al fondo podemos observar igual dos pequeñas figuras antropomorfas que representan Adán y Eva. Este era el mundo natural. El hombre del norte de Europa había observado la naturaleza, tenía un fuerte apego debido a sus propias creencias protestantes, en donde sostenían que absolutamente todos los seres de la naturaleza eran criaturas divinas, creación divina. Siguiente, Sam. Sin embargo, no todos los animales en realidad gozaban de este privilegio. Estaba el mundo de los insectos, ese mundo subterráneo, ese mundo completamente desconocido que nadie le había puesto atención hasta que pioneros como María Sibila Merian decidieron dedicar su vida a su observación meticulosa, alejada de cualquier rasgo simbólico, sobre todo en términos peyorativos. Se trata de una mujer fantástica para su época, pionera en la entomología, en la ilustración científica y también una gran aventurera, ya que a los 52 años emprendió un viaje de expedición hacia Surinam, que en aquel entonces era colonia holandesa, con el único motivo de estudiar los insectos que habitaban ahí, en específico las mariposas. Siguiente, por favor, Sam. Ella nace en una familia de pintores, queda muy pequeña, huérfana de padre a los 3 años, y su madre vuelve a casar también con un pintor que le enseña
el oficio. Aquí podemos ver que corresponde más este tipo de ilustraciones fantásticas que ella inicia, lo que era como la tendencia en el norte de Europa, la representación de las plantas. Observamos un tulipán, que ya habíamos hablado lo preciados que eran estas flores y lo caro que llegaban a costar los bulbos de esta magnífica flor de origen turco, en compañía de dos mirtos, al igual que unas bellísimas conchas que representan minuciosamente. Siguiente, Sam. Sin embargo, poco a poco se empieza a interesar desde niña a coleccionar insectos, empieza a observar en su ciudad natal cómo funcionan estas etapas de la vida, desde los huevecillos, las larvas y posteriormente la crisálida, para transformarse en un maravilloso animal que sea una mariposa o las polillas. Esos son sus primeros objetos. Sus estudios contribuyeron a despojar, ¿no?, de la infausta reputación a los insectos, debido a que estos animales, al ser rastreros y algunos vivían bajo la tierra, se les vinculaba como criaturas demoníacas. Inclusive en algunas imágenes que hemos visto en las imágenes dedicadas a la peste negra o a las vanitas, en donde se deja ver la fragilidad y fugacidad de la vida, aparecen caracoles como si brotaran del cuerpo de los cadáveres, ¿no? Como esta idea de que surgieran por generación espontánea y que tuvieran que ver principalmente con el estado de corrupción o con la muerte misma. Y muy diferente, muy despojado de este sentido, inclusive totalmente alegre, lúdico y colorido. Es esta magnífica lámina que hace María Sibilia Merian con una técnica depuradísima. Ella trabaja con acuarela, utiliza pigmentos muy, muy llamativos, luminosos, radiantes, como el rojo carmín, como el azul prusiano, como el naranja intenso, y su soporte es un pergamino, que los pergaminos suelen estar constituidos de la fina piel de un ternero, que da la apariencia como si fuese la piel de un durazno, ¿no? Entonces, inclusive pueden ser un goce para la vista, pero también para el tacto. Siguiente, por favor, Sam. Y es así como transcurre su vida. Se casa, tiene dos hijas. Aquí podemos observar esta naturaleza muerta maravillosa de este animal que conocemos como el ciervo volante, que en aquel entonces estaba vinculado con el mal y con el diablo, y que ella le interesa mucho más las etapas de la vida, tanto de este animal como de las orugas que habitan, como de las abejas. Estas son como las grandes contribuciones que hace, que no solo pone el animal que le interesa estudiar, sino también su hábitat, ¿no?, de lo que come, y con los insectos que él comparte el espacio en donde transcurre su existencia. Siguiente, Sam, por favor. Y volviendo a su vida personal, ella tiene dos hijas y en algún momento se da cuenta que para desarrollar su actividad de manera independiente tiene que separarse de su marido, tiene que divorciarse y asumir, ¿no?, las consecuencias de ser en aquel entonces una mujer soltera a cargo de la educación de sus dos niñas. Y no solo eso, sino que de manera muy valiente se une a una comunidad pietista, lavadista, y vive ahí en una comunidad de corte protestante, que inclusive creían en la crianza en conjunto de los niños, y es ahí como puede desarrollar sus estudios, goza del acceso a colecciones, gabinetes de curiosidades, en donde la gente adinerada que tenía interés en las ciencias conservaba animales, insectos disecados. La mayoría de ellos, pues, efectivamente los conservaba muertos. Se sabe que también conoció una maravillosa colección de la que ya hablamos, de Frederick Rich, un gran taxidermista que tenía parte de especímenes de origen humano, también tenía un sinfín de animales, y ella tiene acceso a conocer estos estudios. Aquí podemos ver una ilustración magnífica de un murciélago en compañía de otros insectos, una arañita, ¿no? Y que pues en realidad están despojados de cualquier connotaciones negativas, como podría ser el mal, la referencia a Satanás. Se creía que el
murciélago era una alegoría de la ignorancia. La expresión decía, odia la luz divina y prefiere salir en la oscuridad. A ella nada de eso le importa. Siguiente, Sam, por favor. Viviendo ya en esta comuna, gozando del apoyo inclusive de la ciudad de Ámsterdam, ella tiene la gran oportunidad de llevar estos estudios que ya hizo sobre la polilla, sobre las mariposas, sobre el gusano de seda en su propia ciudad, hacia un recinto completamente exótico, prácticamente desconocido para la ciencia, pero sí dentro de este mundo colonizador. Siguiente, Sam, por favor. Muy explotado, ¿no? Se trata del nuevo continente, bajo la mirada del europeo, y ella emprende un viaje mítico hacia Surinam, ella en compañía de su hija, 52 años, negocia una beca con la ciudad de Ámsterdam, junto con el dinero que ella recaba de la venta de sus ilustraciones, y es así como en 1699 llega a Surinam e inicia sus estudios, internándose en esta selva, pues para muchos podría ser inclusive terrorífica, y descubriendo varias especies, un sinfín de especies, muchas de ellas llevan inclusive su nombre en honor. Aquí vemos uno de sus antecedentes, Franz Post, que es un pintor que deja estas imágenes de corte romántica y que representan estas nuevas ciudades dedicadas a la explotación del azúcar, ¿no? En donde conlleva también acciones tan despreciables como la esclavitud y la explotación de la población endémica, pero este pintor, al igual que María Sibilia Merian, comparte con ella el interés por el entorno, ¿no? Y el interés por representar a los animales como los armadillos, los frutos como las sandías, los cocoteros, las piñas y todos aquellos animales y frutos que le llamaban la atención y que eran realmente totalmente desconocidos para ellos. Siguiente, Sam. Y es así como llega María Sibila e ingresa y empieza a hacer estos estudios maravillosos en donde determina que hay árboles de naranjo igualmente de grandes y frondosos que en Sevilla, ¿no? Y que su fruta es perfumada y que atrae a las orugas, ¿no? Y que con ellas se alimentan y forman su crisálida y posteriormente se transforman en la mariposa. Siguiente, por favor. Siempre hay como este rasgo científico, pero al reconocerse como parte de una cultura colonizadora en donde el comercio es realmente importante, destaca constantemente eso, ¿no? Como aquello que se podría comerciar, como aquella posibilidad de negocio que existe junto con los estudios. Aquí se observa la representación de un caimán que está en lucha con una serpiente rojiza con franjas negras. Posiblemente sea una lámina que haya realizado su hija, que junto con ella y otros estudiantes más le ayudaban a completar la serie de ilustraciones que nacían de las observaciones que realizaban. Siguiente, Sam, por favor. Podemos también en esta siguiente lámina observar un gusto que ella tiene por la piña. Ella dice que es la fruta más deliciosa que existe, más noble y que debería de ser un regocijo en todas las mesas de aquellos que tuvieran las posibilidades económicas de tener al alcance una fruta de esta, y cómo su dulzura trae a un sinfín de insectos, ¿no? Entonces está representada la fruta y también en compañía de estos insectos que se alimentan y que hacen de ella su hogar. Siguiente, por favor, Sam. Esta es una de las láminas más fantásticas y nos sorprenden y que en realidad fue un furor en Europa cuando llegó, pero también generó una gran controversia. Lo que podemos ver es una rama casi pelona de un guayabo, en donde habitan un sinfín de arañas, hormigas voraces, pero lo que más nos llama la atención es el tamaño de esta araña, que inclusive se alimenta de un pequeño colibrí. Podemos ver cómo está esta tarántula montada sobre el colibrí,
¿no? En donde está inyectándole su veneno paralizante mientras espera la muerte y posteriormente se alimentará de ella. Esta magnífica migala que ella llamó Vogelspinne, que en alemán significa Vogel es pájaro y Spinne es araña en alemán, pues nadie le creía. Cuando llegó esta lámina dijeron, imagínate esta mujer que se imaginó que había arañas de tal tamaño que debían de devorar pájaros. Pues en realidad eso es muy cierto y quisiera aprovechar, ¿no? Hacer como una paréntesis y aprovechar y darles una sugerencia. Podría leer el pequeño cuento de Juan José Arriola, La migala, que habla de esta relación que tiene él con una enorme tarántula que la lleva a su casa a vivir, o también el cuento de Horacio Quiroga, que se llama Miel silvestre, que habla sobre la voracidad de las hormigas tropicales. Podría ser como un buen momento para leer y para conectarnos con la naturaleza y sorprender la fuerza enorme que tiene aquello que es aparentemente diminuto. Aquí podemos ver algunas leyendas que inclusive ella describe. Dice, toman a las pequeñas aves de sus nidos y les chupa toda la sangre de su cuerpo, eso refiriéndose a la tarántula. Y en caso de las hormigas decían, podría comerse árboles completos, pelones como el palo de una escoba en una sola noche. Siguiente, Sam, por favor. En realidad, su objeto de estudio era lo diminuto, los insectos, el mundo natural, lo exuberante de la naturaleza. Sin embargo, ella no fue indiferente ante las injusticias que estaban aconteciendo en esa región. Y en un escrito deja dicho esto: los indios, a quienes sus amos holandeses maltratan, usan las semillas para abortar a sus hijos, para que no terminen convirtiéndose en esclavos como ellos. Los esclavos negros de Guinea y Angola han exigido que los traten bien, amenazando con negarse a tener hijos. De hecho, a veces deciden terminar con sus propias vidas debido a los tan malos tratos y porque creen que renacerán libres en su propia tierra. Ellos mismos me lo dijeron. Es así como vemos que esta mujer es eternamente, o sea, profundamente sensible ante los seres vivos, tiene una capacidad crítica, una capacidad para conmoverse y una valentía para dejarlo dicho, ¿no? Enunciarlo, que se estaban cometiendo enormes injusticias en este magnífico territorio. Siguiente, Sam, y es así como es importante como rescatar la memoria de un ser realmente completo y comprometido con aquel mundo marginal, en este caso serían los insectos, y que posteriormente despertarían el interés de muchos otros científicos que harían investigaciones sistemáticas y que ella contribuyó a la clasificación de estos animales, pero también no dejar de ver el lado humano de esta mujer valiente que tuvo que regresar de Surinam debido a que al año se contagió de malaria y en 1705, una vez que 3 años después de su retorno, se publicó su estudio y fue un gran éxito. Pues muchas gracias por haberme escuchado, es un placer volver a estar con ustedes. Aquí les dejo las fuentes consultadas para hacer esta breve cápsula y cualquier duda, comentario que tengan, con mucho gusto se los comento en el chat. Muchas gracias, que estén muy bien.